En 2017, PricewaterhouseCoopers publicó un informe que predecía que en 2050 Indonesia sería la cuarta economía del mundo, solo por detrás de China, India y Estados Unidos. Han pasado 7 años y Yakarta parece estar en camino de cumplir estas expectativas. En 2022, Indonesia alcanzó su mayor crecimiento del Producto Interior Bruto en los últimos 9 años. La economía creció un 5,3%. La creciente economía se ve espoleada por ambiciosos proyectos, como la idea de crear una nueva capital en la selva de Borneo. Con más de 5.000 kilómetros de extensión y controlando de facto el eje comercial más importante del mundo, el Estrecho de Malaca, Indonesia se encuentra también en el centro de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. La geografía, pero también el potencial socioeconómico de Yakarta predestinan al país a desempeñar un papel cada vez más importante en la escena internacional. ¿Elegirán los indonesios un bando? ¿Qué perspectivas vislumbra el país? Bienvenido al informe Década 20. Indonesia, situada en el corazón del sudeste asiático, es el mayor estado archipiélago del mundo. Comprende más de 17.000 islas. Si las mayores de ellas, Sumatra, Nueva Guinea o Kalimantan, que es la parte indonesia de Borneo, estuvieran situadas en Europa, figurarían entre los países más grandes del continente. El archipiélago supone una superficie de casi 2.000 kilómetros de alto por 5.000 kilómetros de ancho, separando de hecho el Océano Índico del Pacífico. La multitud de islotes indonesios, que no se formaron hasta después de la Edad del Hielo, dieron lugar al desarrollo de cientos de grupos étnicos y lingüísticos indígenas. Con el tiempo, el archipiélago se convirtió en un importante centro comercial. Esto incluyó a mercaderes musulmanes de India, China y Persia, que trajeron el Islam a las islas. Hoy Indonesia es el mayor país musulmán del mundo, con un 87% de la población, unos 230 millones de personas que se declaran de fe musulmana. Con el comienzo de la era de los descubrimientos geográficos, las islas indonesias también se convirtieron en el centro de atención de los colonizadores europeos. Los primeros europeos en llegar al archipiélago fueron los portugueses en 1512, pero fueron los holandeses, que llegaron un siglo después, quienes desempeñaron un papel más importante. Durante los 350 años siguientes, primero bajo la bandera de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y más tarde de las Indias Orientales Holandesas, ampliaron su control territorial sobre el archipiélago. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación japonesa y la posterior rendición de Tokio, cuando surgieron esperanzas de independencia. El país se unió bajo el liderazgo del dúo formado por Sukarno, que más tarde se convertiría en el primer presidente, y Mohamed Hatta, el primer ministro. La independencia se declaró el 17 de agosto de 1945. En los años de posguerra, los holandeses intentaron sin éxito restablecer su influencia, e Indonesia, ahora como entidad unificada, empezó a escribir su propia historia. Como para cualquier país joven, no fue una historia fácil. El malestar interno consumía el país, la disputa con Malasia se intensificaba y los holandeses, estadounidenses y británicos también mantenían su influencia. Al igual que los soviéticos, a quienes Sukarno empezó a comprar armas en la década de 1950. Esto reforzó la influencia de los comunistas locales, que amenazaron al gobierno nacionalista de Sukarno y acabaron provocando un golpe de estado del que se acusó al Partido Comunista de Indonesia. El general Suharto lo reprimió violentamente. Las represalias condujeron a purgas masivas. Entre 500.000 y 2 millones de personas fueron asesinadas. Otro millón de personas fueron enviadas a prisiones y campos de concentración. Suharto consolidó así su poder, derrocó a Sukarno y gobernó el país de forma autoritaria durante los 30 años siguientes. Solo la crisis económica asiática de 1998 y el descontento social masivo provocaron la dimisión de Suharto. A partir de entonces comenzó la democratización propiamente dicha del país. Hoy Yakarta está considerada la tercera mayor democracia del mundo, tras Estados Unidos e India, aunque se trata de una democracia frágil. Desde 2014 el país está dirigido por Joko Widodo, también conocido como Jokowi. Desde el crack de 1998, Yakarta ha registrado un crecimiento constante del Producto Interior Bruto del 5% de media.
En la última década, excluyendo a China e India, Indonesia ha sido la economía de más rápido crecimiento entre los países con un PIB superior al billón de dólares. Los resultados de 2022 fueron los mejores de los últimos 9 años y confirman que la economía indonesia va por buen camino. Esto permite pensar en proyectos ambiciosos. En 2019, las noticias sobre el deseo de Indonesia de trasladar su propia capital circularon por todo el mundo. Las razones para una decisión tan drástica son muchas. Yakarta, con sus 10 millones de habitantes, se está hundiendo, y según Jeffrey Winters, profesor de la Universidad Northwestern, la ciudad estará bajo el agua en tan solo 5 décadas. Yakarta está plagada de inundaciones, mientras que sus habitantes sufren constantes atascos y la contaminación del agua y el aire. La nueva capital, Nusantara, se construirá desde cero en la costa oriental de Borneo, o Kalimantan, como llaman los indonesios a su parte de la tercera isla más grande del mundo, frente al estrecho de Makassar. La mayor economía del sudeste asiático concibe la nueva capital como un supercentro de bajas emisiones de carbono que apoyará a los sectores farmacéutico, sanitario y tecnológico, y fomentará el crecimiento más allá de la isla de Java. Este último tema es especialmente relevante. Indonesia está centrada en Java, el 50% de la economía del país está en Java y en la isla viven unos 160 millones de personas. Kalimantan, a pesar de ser 4 veces mayor, solo tiene 14 millones de habitantes. Solo el área metropolitana de Yakarta tiene más de 30 millones de habitantes, el doble que toda Kalimantan. No es de extrañar, pues, que el proyecto tenga multitud de detractores que señalan que trasladar semejante metrópolis a la selva, donde hay que construirla desde cero, es solo una quimera. Además, el proyecto supone una amenaza medioambiental para muchas especies vegetales y animales. Sin embargo, el proyecto sigue adelante. En enero de 2022, el Parlamento aprobó una ley para trasladar la capital de Yakarta a Kalimantan. Las primeras inauguraciones ya estarían previstas para 2024. Kalimantan es una importante zona minera y la economía de Indonesia depende en gran medida de la exportación de hidrocarburos. En términos de volumen, Indonesia es el país que más carbón exporta del mundo. Los yacimientos de gas natural también son considerables, estimados en el puesto 13º del mundo y, lo que es más importante, el segundo puesto de Asia. Sin embargo, la joya de la corona de Yakarta es el níquel. Indonesia posee las mayores reservas de níquel del mundo, el 22% de los yacimientos mundiales. El níquel es un elemento crucial para, entre otras cosas, la producción de baterías en la industria automovilística, lo que convierte a Indonesia en un actor clave de la revolución del automóvil. Como era de esperar, Yakarta era un exportador vital del metal, pero ya no lo es. El gobierno intuyó su fuerte posición en el nicho y prohibió las exportaciones de níquel en 2020. El objetivo era claro, obligar a las empresas extranjeras que no podían permitirse renunciar al níquel indonesio a procesar el metal localmente y así invertir allí. Hasta ahora, esto ha conseguido asegurar 20.000 millones de dólares de inversión en el país. Aún así, lo que funciona en un caso no necesariamente es una buena solución en otro. Además del níquel, Indonesia es un productor esencial de bauxita, cobre y estaño. Animado por el éxito de su política proteccionista del níquel, el gobierno de Widodo planea medidas similares para otras materias primas. El problema es que la posición de Yakarta en el mercado mundial de la bauxita, el estaño y el cobre es mucho más débil que las del níquel, por lo que una prohibición de las exportaciones podría ser contraproducente. El Banco Mundial destaca un problema similar. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, la 16ª economía, pero solo la 25ª en términos de exportaciones. En otras palabras, Yakarta está cerrada al mundo. Las considerables barreras y aranceles comerciales frenan el desarrollo interno del país. Las políticas proteccionistas han resultado eficaces en el caso del níquel, pero para el resto son más un obstáculo que una protección. Esta peculiar desconfianza hacia Yakarta es también muy evidente en la escena internacional. El país ocupa una posición central en un lugar que se está convirtiendo cada vez más en el centro gravitatorio del mundo. En sus inmediaciones se encuentran India, China, Australia y al otro lado del Pacífico, Estados Unidos. También son destacables varios países más pequeños pero importantes, como Vietnam, Filipinas, Malasia y Singapur. Indonesia es la red que une la región. Esta red tiene sus centros clave. Yakarta tiene el mayor control sobre el punto comercial más crítico del mapa mundial, el estrecho de Malaca.
Al norte, Malaca está cerrada por Malasia y Singapur, pero al sur, a lo largo de casi 1000 kilómetros, se encuentra en la zona costera indonesia. Es la ruta marítima más corta entre los océanos Índico y Pacífico, y transporta suministros de África y el Golfo Pérsico, entre otros. Esto incluye principalmente petróleo, la mayor parte del cual se dirige primero a China y luego a Japón. La importancia de Malaca para el abastecimiento mundial de petróleo se ilustra comparándola con otros dos nudos vitales, el Canal de Suez y el Canal de Panamá. Por Malaca pasa 4 veces más petróleo que por Suez y 19 veces más que por Panamá. En total, se calcula que el estrecho representa entre el 60 y el 70% de todo el comercio marítimo mundial, por lo que tiene una importancia fundamental para el mayor exportador mundial, China, y debido a esta dependencia también para el mayor rival de Pekín, Estados Unidos. Casi todos los juegos de guerra que simulan un conflicto entre Pekín y Washington dan por hecho un bloqueo de Malaca por parte de los estadounidenses. Lo más probable es que todo el archipiélago fuera el centro de atención de la Armada estadounidense. Además de Malaca, también quedarían bloqueados los estrechos de Sunda y Makassar, entre otros. Así, lo quiera o no, Yakarta volvería a encontrarse en el punto de mira de las grandes potencias. Consciente de la importancia de su propia posición, así como de las tensas relaciones entre China y Estados Unidos, Indonesia busca una solución en la neutralidad o la no alineación con ninguno de los dos bandos. Esto no es en absoluto nuevo, ya que en los días de la Primera Guerra Fría, tras la Conferencia de Bandung de 1955 en Java, la Indonesia gobernada por Sukarno también siguió una política de no alineamiento. Esta actitud se corresponde bien con el sentir de la opinión pública. Una investigación del Instituto Lowy de Australia muestra que hasta el 84% de los residentes creen que Indonesia debería permanecer neutral en caso de conflicto entre Estados Unidos y China. Solo el 4% cree que Yakarta debería apoyar a Estados Unidos en una posible guerra, y solo el 1% piensa que Indonesia debería ponerse del lado de China. Se observa una paridad similar en la preocupación por el dominio. El 49% de los encuestados opina que China será una amenaza en la próxima década, y un porcentaje ligeramente inferior, el 43%, dice lo mismo de Estados Unidos. En general, la confianza en Washington es ligeramente superior, pero predomina la desconfianza hacia ambas superpotencias. Así parece que la Indonesia de Widodo está tomando el mismo camino que la Indonesia de posguerra de Sukarno, pero esta vez parece ser aún más difícil. Durante la Guerra Fría entre Moscú y Washington, Yakarta estaba en la periferia del sistema. Hoy, al menos geográficamente, está en su núcleo. Y un actor clave, la República Popular China, está justo al lado. ¿Qué hace Yakarta en una situación así? En primer lugar, busca refugio bajo un paraguas más amplio. En el caso de Indonesia, se trata de la ASEAN, una unión política y económica de 10 países del sudeste asiático. Widodo es consciente de la importancia de Indonesia, pero esa importancia emana más de la geografía que de las cifras macroeconómicas concretas. Aunque Indonesia suma a su peso las 10 economías de la ASEAN, sigue siendo con mucho la más grande, pero utiliza el grupo como una especie de amortiguador y multiplicador de la importancia estratégica. Como escribe Evan Laxmana, de la Universidad de Singapur en Foreign Policy, la coordinación entre los miembros de la ASEAN ha ayudado a Indonesia a negar la hegemonía en el sudeste asiático a cualquier gran potencia durante y después de gran parte de la Guerra Fría. Esto se consiguió en gran medida integrando a Estados Unidos y China en la red de instituciones regionales de la ASEAN. Sin embargo, según el analista de la Universidad Lee Kuan-yew, esta política no está a la altura de los retos del mundo moderno. Indonesia no quiere que las grandes potencias decidan por ella. Mientras tanto, los responsables políticos indonesios creen que su país es una gran nación y un líder regional. Sin embargo, no están dispuestos, según Laxmana, a asumir la carga de gestionar el orden regional de forma proactiva, ni a apoyar a otras potencias regionales para que lo hagan. En otras palabras, Indonesia quiere participar en la configuración de la agenda regional sin ser responsable de su aplicación. Utiliza la ASEAN precisamente para este fin. Laxama cree que el bloque se ha convertido en una excusa para que Indonesia se desentienda de su responsabilidad y evite abordar las políticas de las grandes potencias en el Indo-Pacífico.
En lugar de encontrar una forma de abordar la dependencia estratégica y la vulnerabilidad de Indonesia, los responsables políticos de Yakarta se han conformado con la vieja táctica pasiva de esperar a ver qué pueden ofrecer las grandes potencias. ¿Y qué pueden ofrecer estas grandes potencias? La perspectiva y la elección de Indonesia no son unidimensionales, pero pueden simplificarse y resumirse así. Una parte ofrece mejores perspectivas de crecimiento económico, pero también intimida a la región y amenaza con imponer sus propias reglas a largo plazo. Se trata de China. La otra parte ofrece unirse a la arquitectura de seguridad global existente. La visión de imponer su propio dominio es improbable, pero las perspectivas económicas de rápido crecimiento del Producto Interior Bruto son peores. Se trata de Estados Unidos. Por un lado, Indonesia participa en ejercicios militares con Estados Unidos. La última edición del ejercicio, llamado Garuda Shield, batió récords con 3.000 soldados de 14 países. Por otra parte, Yakarta se está beneficiando de la amplia oferta inversora de China. En 2022, China era el segundo mayor inversor en el país después de Singapur. Sin embargo, si se incluyeran las empresas de Hong Kong, los chinos serían los primeros. Indonesia también forma parte de la notoria iniciativa Una Franja y una Ruta, y Pekín también ha declarado su voluntad de participar en la construcción de la nueva capital. Como reconoce Pranay Barada de Harvard, aunque China e Indonesia no sean los mejores amigos, China ha contribuido al desarrollo indonesio de una forma que Estados Unidos no ha podido hacer hasta ahora. De hecho, Indonesia intenta rechazar ambas visiones y busca un término medio pragmático entre las dos potencias. Indonesia no quiere ni una Pax cínica ni una Pax americana. Yakarta busca un compromiso equitativo entre las grandes potencias a través de la cooperación en diversos sectores, teniendo cuidado de no acercarse demasiado a una a expensas de la otra. Sin embargo, en la práctica, no tomar partido y abrirse a las inversiones chinas inclina la balanza a favor de China. Pekín, al igual que Moscú, es partidario de un mundo multipolar, por lo que la declaración abierta de Yakarta de tomar partido por Pekín no serviría de nada. Por el contrario, el aumento de la interacción entre el Partido Comunista Chino y los principales partidos políticos indonesios, así como con los oligarcas indonesios, está dando lugar a una cooperación más estrecha con los chinos en los niveles más altos del gobierno. Estas interdependencias, en caso de una profunda participación de Pekín en la construcción de Nusantara, no harán sino aumentar. Queda por ver si China utilizará su creciente ventaja económica para amenazar los intereses estratégicos de Indonesia. Pero una mayor dependencia conlleva una mayor vulnerabilidad, sobre todo dada la proximidad geográfica. La neutralidad declarada por Widodo y los indonesios es un enfoque noble. Sin embargo, si realmente se produjera una guerra cinética chino-estadounidense, la neutralidad podría ser imposible. Las islas y los estrechos indonesios son demasiado importantes y Yakarta por el momento no es lo suficientemente fuerte como para negar a las potencias que interfieran en sus aguas costeras. Si las tensiones chino-estadounidenses siguen aumentando, aumentará la presión sobre el gobierno de Yakarta, especialmente por parte de Estados Unidos, para que renuncie a la neutralidad. De lo contrario, una de las partes del conflicto podría imponerse por la fuerza durante una guerra. No cabe duda que la importancia de Indonesia es cada vez mayor. El país es una fuerza impulsora de formatos regionales como la ASEAN y el RCEP. Indonesia acogió recientemente el Congreso del G20 y Jokowi fue el primer líder asiático en comparecer tanto en Kiev como en Moscú en un intento de mediación. Aún así, la fuerza de Yakarta sigue midiéndose principalmente por su geografía y su potencial futuro, más que por los datos concretos del aquí y ahora. Tampoco hay que olvidar los problemas internos, la fragilidad de las instituciones, los elevados niveles de desigualdad económica y el desigual progreso democrático y económico constituyen una base inestable sobre la que descansan las ambiciones indonesias. No obstante, si estos problemas se abordan sistemáticamente, el país sigue una senda más democrática y la región no se sume en una guerra caliente. Existen muchas posibilidades de que las predicciones de PricewaterhouseCoopers sobre las perspectivas de Indonesia en 2050 se hagan realidad. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.